Baliarda, vida con salud. Buenas tardes. eh, desde acá, de el fin del mundo, de la provincia de Tierra del Fuego, bueno, vamos a dar inicio a lo que es este mini confederal, estas charlas científicas que realmente siempre es un gusto desde acá, bueno, desde lo que es la ciudad de Río Grande y desde acá, desde Ushuaia. Bueno, es un gusto realmente poder compartir y poder hacer un poco de estos temarios que son tan interesantes. Así que bueno, vamos a dar comienzo, así empezamos rápido con los temas que son espectaculares, con dos doctoras, que realmente es un gusto tenerlas presentes para que nos den todo lo que, y nos ayuden y aporten todo lo que saben. La primera charla, eh, una charla sobre, que es para mí interesantísimo, sobre lo que son los nuevos anticoagulantes, bueno, tenemos el gusto de tenerla a la doctora Carla Giumelli, desde Corrientes, que nos va a dar, ella es hematóloga del Instituto Juana Cabral, y bueno, nos va a comentar un poquito de lo que es, y las novedades y algunas curiosidades de lo que son los nuevos anticoagulantes. Carla, todo tuyo. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Están viendo la pantalla? Mientras la miran, Sí, en primer lugar quería agradecerles esta invitación, para mí es un gusto. ¿La están viendo? Ahí está, ¿me sí, tienen? sí, Ok. la vemos perfecta. Eh, Siempre colaboro con la FAC porque sé que hacen un esfuerzo grande y son federales como uno. Eh, Vamos a hablar, la idea es hablar 20 minutos de las generalidades de los nuevos anticoagulantes orales y hacer una clase práctica para la aplicabilidad de ellos. Primero nos preguntamos si son el tratamiento estándar para todo el mundo. Estos son mis conflictos de interés. Básicamente los nuevos anticoagulantes tienen dos sitios de acción, el apixaban, rivaroxaban, edoxaban y el betrixaban. Son anti-10, son drogas de acción directa con alta biodisponibilidad, un inicio de acción rápida y una eliminación dual que ahora vamos a ver. Y el dabigatran, por su parte, lo que tiene es, permítanme que pongo el puntero, así ven, el dabigatran tiene una acción sobre la trombina, también tiene todas las mismas características. Miremos el dabigatran. Acá tenemos a la trombina con sus dos exositios y el sitio activo, y habitualmente lo que actúa en el sitio activo son la antitrombina heparina ejerciendo su efecto. Lo que tenemos con el dabigatran es que se une al sitio activo y así ejerce su efecto. Es un inhibidor reversible, así como los anti-10. Esta es la estructura del 10, que tiene dos sitios activos, el S1 y el S4, que tiene como un bolsillo y ahí los sitios activos. También es un inhibidor reversible y la característica que es muy interesante es que se une tanto al 10 soluble como el unido al trombo, o sea, tiene esa dualidad de función. Esto es, todas las presentaciones que hay en Argentina son más de 50 y lo pongo porque me parece que es sumamente importante que nosotros, tanto como cardiólogos como hematólogos, eduquemos a los pacientes. A veces lo que hacemos es, le damos la cajita de la muestra que tenemos y los pacientes mezclan los nombres comerciales, mezclan las drogas y es un problema porque les voy a mostrar. Para nosotros tienen múltiples dosis, múltiples presentaciones, diversas dosificaciones de acuerdo a la patología, así que esta imagen representa lo que son los DOACs y esto es lo que en la práctica hemos visto. La primera publicación, que la hizo Budnis en el New England Journal of Medicine en el 2011, mostró que los anticoagulantes y los hipoglucemiantes orales son las drogas de mayores efectos adversos que requieren hospitalización. O sea que ya tenemos una advertencia. Ese trabajo estaba hecho con warfarina. Miremos la publicación más reciente del año 20. ¿Qué pasó? La warfarina
ha disminuido las hospitalizaciones por las complicaciones. Sin embargo, en ese trabajo, como mencioné, no estaban los DOACs, pero miremos qué pasó desde el 2011. El primer DOAC salió en el 2009. Desde el 2011 a la fecha han aumentado las internaciones por efectos adversos de las drogas, de 2,7 a 37. Y esto tiene que ver, ¿por qué? Porque no educamos a los pacientes, porque indicamos mal las drogas. Por lo tanto, esta clase, la idea es hacerla práctica para que sepan. Yo sé que me odian cada vez que ven esta diapo porque tiene muchas cosas, pero si saben esto, realmente ya saben DOACs. Acá están las 3 drogas, no sé si las alcanzaron a ver. En la primera columna está el dabigatran y en las otras 3 los sabanes. Como dijimos, el dabigatran es anti-2, antitrombina, todas las otras son anti-10. El dabigatran es una prodroga, el resto no lo son. La vida media, si se acuerdan de 12 horas para cada uno, es correcto. Mecanismo de acción, lo dan a las 2 horas, tienen al paciente anticoagulado. Esto del valle lo voy a mostrar después en otra diapositiva. Concentración, unión a proteína. Albúmina particularmente es la de mayor unión. Para el dabigatran es baja, lo que le da la ventaja que es la única de las drogas que puede ser dializable. Para el resto tiene alta unión a proteína, no se pueden dializar. Eliminación renal, esto también es importante. El dabigatran es la que mayor eliminación renal tiene, con aproximadamente un 80%, el resto es menor. ¿Qué me dice esto? Cuando tengo un paciente con un clearance menor, elijo preferentemente los sabanes y no el dabigatran. Esta es la eliminación dual que me refería, renal y heces o biliar. Interacciones con drogas, el dabigatran solo con la glicoproteína P, mientras que los otros 3, la glicoproteína más los citocromos. No quiero que se malinterprete, el edoxaban no es que no tiene con los citocromos, no tiene con el 3 a 4, pero sí con el resto. Y algo que debemos decirle al paciente es, las interacciones con alimento, solo la única indicación que tiene es el rivaroxaban, se debe dar con comida porque aumenta la absorción, para el resto es indistinto, pero algo en particular que debemos mencionarles si le indicamos dabigatran, muchos pacientes utilizan pastilleros. Las pastillas no se pueden sacar de su blister original porque la droga se inactiva por la humedad. Entonces, hay pastilleros particulares para el dabigatran que viene para la cápsula completa. Eso es algo que le tenemos que mencionar porque nos ha pasado que pacientes no están anticoagulados y hacen eventos por ese detalle de sacar la droga. Esto es un poco el resumen de lo que vi, pero les quiero mostrar, miren hacia la izquierda, dónde se absorben. Intestino delgado proximal, estómago y duodeno, intestino delgado proximal. ¿Por qué puse esta diapositiva? Porque la pregunta es qué pasa con los pacientes que tienen cirugía bariátrica, tienen mangas, tienen sondas, que es algo habitual de ver. Bueno, esta es la evidencia. La evidencia se hizo con, si bien no es una evidencia de alta calidad, se hizo con cirugía bariátrica con 3.000 pacientes y lo que vieron que los eventos, sobre todo los venosos, aumentaron. Y lo que hacían era dosar la droga y vieron que el pico de droga se alcanzaba en la mitad de los pacientes, en el 58%. Entonces, la advertencia es, parecería que estas drogas problemas o alguna problema de absorción. Los DOACs no se generaron para dosarse. Y yo quiero mostrar esto en la diapositiva esa que estaba compleja, tenían el pico y el valle de la droga. Para hacerlo simple, cuando uno da una droga una vez al día, el pico es a las 6 horas y el valle es cuando dosa uno el rivaroxaban está en violeta, ejemplo, como fue. Me entrecorta un poco,
doctora. De 31 a 600. Entonces, si yo doso droga y obtengo un valor, ¿cómo sé que ese valor que obtengo es realmente la práctica clínica? Así que no se deberían. Actualmente, cuando los pacientes los tenemos que mandar a cirugía, Parece que en 5 vidas, pero pensé que me hablaban. Entonces, en 5 vida media, la droga no está circulando. Esto lo hizo Jim Duquetis, para los preoperatorios el día de la cirugía. Está en rojo y acá los dividió en pacientes de bajo riesgo de sangrado y de alto riesgo de sangrado. Los pacientes de bajo riesgo de sangrado se detiene la droga 24 horas, salvo para el Dabigatran, procedimientos de bajo riesgo de sangrado, que podemos extendernos a 48 horas. Eso lo dijimos por la excreción renal, que era del 80% para el Dabigatran. Para los pacientes de alto riesgo, lo que hacemos es, podemos extender, si el clearance es bajo, para el Dabigatran, hasta 4 días, pero en general son 2 días antes. El día después, para procedimientos de bajo riesgo, lo pueden tomar. El día después, para procedimientos con pacientes de alto riesgo de sangrado, deberíamos esperar, y al otro día, o sea, a las 48 horas, hay que evaluar los pacientes en particular, porque, pongo un ejemplo, le pusimos una sonda nasogástrica, hicimos una cirugía abdominal, no tiene ruidos hidroaéreos y no tiene tránsito, esto va a ser flexible. En cuanto a interacciones, acá tenemos en amarillo el Dabigatran, Apixaban en verde y Rivaroxaban, interacciones con glicoproteína. Les puse abajo la definición porque no sé si se acuerdan que hacía la glicoproteína, pero para hacerlo fácil, la droga se absorbe por difusión y la bomba de glicoproteína saca las drogas. Por lo tanto, cuando tengo inhibidores de glicoproteína, y acá están a la derecha de ustedes las drogas, clarito, ketoconazol, los exólicos, naproxeno, eritromicina, lo que sucede es que las concentraciones plasmáticas se elevan con los inhibidores de glicoproteína. Y con los inductores, todo lo contrario, necesito mucho más dosis para poder tener concentraciones adecuadas. Así que si son en estos casos en particular, las drogas no deberían darse. ¿Qué pasa? Y acá lo hice puntualmente para las drogas cardiológicas, las interacciones que tienen con las drogas cardiológicas. Miremos a miodarona. Dabigatran aumenta y también el edoxaban. Apixaban el aumento es moderado. El concepto, cuando tenemos pacientes con amiodarona, podemos no modificar las drogas siempre y cuando las dosis de amiodarona sean 200 miligramos. Si vamos a usar dosis mucho más altas y por tiempo prolongado, deberíamos poder medir las drogas para asegurarnos que no ponemos en riesgo al paciente desangrado. La dioxina no tiene efecto, el diltiazem tiene un aumento, pero es posible, no hay nada determinado así desde el punto de vista científico. Bueno, la dronedarona no la digo porque no la utilizamos, quinidina ya casi no se usa, pero sí tiene aumento con el dabigatran, y con el edoxaban está en rojo, o sea, no deberíamos usarla. Verapamilo también pasa lo mismo con el edoxaban, el atonerol sin cambios. Y acá pongo los antiagregantes plaquetarios para que vean. ¿A qué no sabían que el dabigatran aumenta la concentración de la droga? El clopidogrel y el ticagrelor con el dabigatran. Bueno, sí, esto es así. Sin embargo, u otros antiagregantes, con la aspirina, si utilizamos dosis muy altas, mayores a 3,25, aumenta el tiempo de sangría. Por lo tanto, preferimos, si no es indispensable, tener cuidado con los antiagregantes. Y
saben todo. Las dosis y el porqué, cuándo se ajustan. Vamos a ir a esta columna que es importante porque esa curva que aumenté de efectos adversos para sangrado, también hay aumento de efectos adversos para trombosis en un trabajo muy interesante donde los errores de prescripción son más del 50%. ¿Por qué? Porque el ajuste de dosis se hace en forma no correcta. Entonces, para la Apixaban se ajusta cuando tengo dos de estos tres factores: mayores de 80 años, menor de 60 kilos o clearance bajo. 2 de 3, ajusto la droga. ¿Cómo ajusto en NFA? 5 cada 12 es lo clásico, voy a 2,5. Hago una aclaración: para enfermedad tromboembólica, llámese trombosis venosa o embolia pulmón, ninguna de estas dosis se ajustan, no importa lo que tenga el paciente. Si tienen clearance menor a 30 o a 25 en el caso de Apixa, no las doy, pero no ajusto las drogas. Daridorexant se ajusta en fibrilación auricular de acuerdo al clearance. De 30 a 50, la dosis es 110 cada 12 y si no 150. Lo mismo pasa con Rivaroxaban, que se ajusta al clearance, 15 miligramos para clearance menores de 50 a 30 y clearance mayor a 50, 20 miligramos. Y el Edoxa, a diferencia, tiene también tres variables de ajuste, pero con una de tres se ajusta de 60 a 30. Eso es clearance de 15 a 50, pesos menores a 60 o el uso de los inhibidores, como lo mostré, de glicoproteína. Las drogas de elección, sin duda alguna, son los DOACs. Y esto está publicado hace más de 10 años y todo el mundo lo sabe: menor sangrado cerebral, una excelente disminución de los ACV y embolias sistémicas, menor hemorragia intracraneal y menor mortalidad. Así que estas son las primeras drogas que tratamos de indicar en los pacientes. En quienes no la damos y es una contraindicación, obviamente este es el trabajo de Eichelbaum. Válvulas mecánicas, por favor, nos abstenemos en darlas. Acá tienen las curvas de Kaplan-Meier de sobrevida y no fue mal. Aquí tenemos eventos tromboembólicos y a la derecha hemorragia. No damos válvulas mecánicas. En quienes tampoco damos, en las pacientes embarazadas. Las drogas, todas ellas tienen pesos moleculares muy pequeños, menor a 500 Dalton. No sé si se acuerdan, pero las heparinas, la enoxaparina, que son heparinas de las primeras generaciones, tienen un peso molecular más o menos de 10.000 para arriba. O sea que estas son moléculas muy pequeñas. Y esto es ICTH, lo publicó en el 21, también en el 23, y acá ven las tasas de aborto con las distintas drogas y no deberíamos dar. No lo puse, pero algo interesante es que cuando la paciente está en el puerperio y va a amamantar, la pregunta es si los DOACs podemos dar o atravesan la barrera láctea. Les voy a decir, en humanos no hay evidencia, pero sí hay en la relación de las drogas del Daridorexant y del Rivaroxaban, la relación plasma con leche materna. La droga se encuentra en 0,1% en relación plasma-leche, o sea, muy bajita. Para que tengan idea, necesitarían unas 100.000 veces más de droga en leche para tener efecto anticoagulante en el neonato. Pero no pasa eso con el Apixaban, que la concentración es mucho mayor, pero la advertencia es: no damos estas drogas porque tenemos otras opciones para dar, por ejemplo, la warfarina y el ABK en las mujeres que amamantan, o la heparina en todo caso, ¿sí? Así que no damos cuando dan de mamar. Y acá pongo contraindicaciones. Las fibrilaciones de origen reumático no deberíamos darla. En el síndrome antifosfolipídico,
Tampoco, sobre todo en los triples positivos, ya se demostró, lo demostró Pengo, Oris y las revisiones recientes, no debemos dar, y no han demostrado adicionar ningún beneficio ni en TAVI ni en los ACV de origen no determinado. Antes se llamaban los CESUS, ya no se llaman más, pero no deberíamos usar DOACs. Y ya terminando, lo que podemos decir es que tampoco han demostrado adicionar beneficios en los dispositivos de asistencia ventricular izquierda. La indicación ahí son o sea, warfarina, acetaminophen o alguno de ellos, más aspirina, en ritmo sal. El trabajo está hecho con rivaroxaban y no demostró beneficios. Hay incertidumbre para quienes, y esto es algo que preguntan los cardiólogos en forma frecuente, para los trombos intraventriculares, sobre todo para los postinfarto. Hay trabajos pequeños. El metaanálisis no tuvo poder para demostrar que no, que sirve o no, y están ongoing estos dos trabajos que este va a comparar con doble antiagregación, pero este es más interesante aún, ADK versus DOACs. Se prevé que el Argonaut esté publicado a fin de este año. Entonces, la única institución que se expide para trombos intraventriculares es la American Heart Association, que dice que sugiere que los DOACs podrían ser una alternativa razonable, pero no tenemos evidencia clara. En cardiopatías congénitas, dos palabras, solo que las CFA no utilizan el chat en estos pacientes, porque ustedes saben mejor que yo que las guías dicen que estos pacientes, el chat son en general pacientes muy jóvenes, que cuando tienen FA, la cardiopatía es estructural y la FA vuelve a recurrir, o sea que deben quedar anticoagulados a largo plazo, y no hay trabajos randomizados que avalen los DOACs, por lo menos hasta el momento. Trombosis asociada a catéter, sobre todo en pacientes con cáncer, faltan datos clínicos. Trombosis de senos cerebrales, el estudio que hay con dabigatran no tuvo poder. Hipertensión pulmonar y las tromboembólicas crónicas, no hay trabajos randomizados, pero acá también voy a decir que con warfarina tampoco hay estudios randomizados. Para fallo renal terminal y para cirrosis hepática esto todavía no está determinado. Para terminar, y haciendo un resumen, los DOACs en FA demostraron seguridad y eficacia. En FA y síndromes coronarios ya no utilizamos la triple terapia, sino doble y preferentemente P2 y 12. Y para los síndromes coronarios más de un año, ya sabemos que después del año preferimos dejar a los pacientes solo con anticoagulantes, siempre y cuando la carga de aterosclerosis sea baja. Para enfermedad tromboembólica sí los utilizamos, pero esto están en verdes. El intermedio es como mencionamos, tromboventrículo no sabemos. Para TAVI la indicación actual es aspirina. Para ESUS no mostró beneficios y tampoco para trombosis asociadas a catéter. Y no, como dijimos, SAP, dispositivos de asistencia ventricular, válvulas y FA reumática. Bueno, para terminar, muchísimas gracias y agradezco al panel la invitación. Cuando quieran, pueden hacer las preguntas que correspondan. Gracias. Doctor Palomeque, una preguntita. Buenas tardes, doctora. Es un gusto, un placer escucharla, una magnífica charla. Hay muchas preguntas, estamos poco de tiempo, así que le voy a hacer una que la que mayor curiosidad me generó. Es un paciente que tiene sangrados, efectos secundarios de los DOACs. Suspendo la droga. ¿Cuándo la reinicio? Si es que la reinicio, cambio la droga, ¿cuál sería el procedimiento posterior al manejo de la situación? En primer lugar, la ventaja que tienen los DOACs es su vida media corta, entonces en general no tenemos que revertir las drogas. La única droga que tiene reversión en el país que tenemos antídotos es el dabigatran. Nosotros
los centros lo que tenemos es, tenemos el reversor y lo utilizamos en casos que la droga se haya dado en las últimas 6 horas. Recuerden algo que también tenemos, que podemos dar carbón. El carbón es muy, muy económico, sobre todo si la droga la dimos en las primeras 2 horas y podemos revertir. En cuanto a cómo seguimos después, depende de la patología que estoy tratando y, por ejemplo, si yo tengo una fibrilación auricular con un CHATS bajo y tengo que poner en la balanza por qué sangró el paciente también, por ejemplo, algo muy importante que mostraron los trabajos, que una de las causas más importantes es el cambio de clearance a través del tiempo y del seguimiento del paciente. Si el paciente sangró el tubo digestivo, que es lo más frecuente, porque yo tenía un clearance bajo y no ajusté la droga, y doctor, creo que podemos reiniciarla. Probablemente si sangró tubo digestivo ya sabemos que la droga a seguir si tenía dabigatran o rivaroxaban no es ninguna de esas dos. En sangrado digestivo damos apixaban. Entonces, podemos cambiar la droga, podemos ajustar la droga. Ahora el tiempo de cuándo las guías dicen para sangrado digestivo que en general uno debería reiniciarla lo antes posible. Creo que hay que valorar cada paciente en particular. Y, por ejemplo, si el paciente sangró porque tenía aspirina más un DOAC, y yo evalúo cuál es la indicación de aspirina, porque algo que debo reconocer es que los cardiólogos y los hematólogos muchas veces dejamos en piloto automático los antiagregantes. Y no cumplimos con la guía que dice que después del año, si podemos, hay que suspenderlo. Entonces, me parece que hay muchas cosas que podemos evaluar pero el concepto es siempre hay que reiniciarlo lo antes posible. Perfecto. Y por último, que hay una pregunta con respecto, no sé si le puede leer también por ahí, que habla respecto a lo que es el ajuste de la dosis de rivaroxaban. A ver, quisiera una opinión de Antillez. Bueno, no veo esa pregunta, pero ¿me la vuelve a repetir? Sí, ¿Cuándo? dice la duda sobre el ajuste de la dosis de rivaroxaban de acuerdo al clearance, que dice tenía referencia del Ah, 15 a 49, ah, era em, 15 el, miligramos. claro, el rivaroxaban solo se ajusta en fibrilación auricular cuando el clear, lo de 15 es de 30, déjenme hacerles una aclaración. El trabajo original es de 30 a 50, el ajuste a 15. La FDA, no la EMEA, permitió 15 miligramos, ajustes de la droga y 15 miligramos, pero no hay trabajos que lo avalen, ¿sí? Así que es un poco por la farmacología de la droga, no por los trabajos randomizados que se hicieron, ¿sí? Preferentemente le diría que yo no utilizaría dabigatran en esos pacientes sin duda por el 80% y como les dije, la droga de elección es 25% es la eliminación renal del Apixi y 30% del Rivarox, o sea que podría utilizar esas drogas. Perfecto, clarísimo. Muchas gracias. Bueno, continuamos con el segundo tema de la tarde. Le damos la bienvenida a la doctora Mildred del Sueldo. ¿Cómo le va, doctora? Qué placer tenerla. Lo mismo digo, muchísimo gusto de estar acá con ustedes. Bueno, la doctora nos va a hablar sobre cardiopatía isquémica en la mujer, cómo detectarla, y su tratamiento. Antes quisiera presentarla para el resto de la comunidad. La doctora es presidenta honoraria del Comité de Enfermedades Cardiovasculares en la Mujer y del Comité de Prevención de Enfermedades Cardiovasculares de la Federación Argentina de Cardiología. Es jefa de servicio de cardiología y prevención de la Clínica de Especialidades de Villa María, Córdoba. Y además forma parte, es directora de la campaña de Mujeres en Rojo de la Federación Argentina de Cardiología. Doc, muchas gracias por estar con nosotros y, bueno, cuando quiera, inicia con la charla.
Bueno, la agradecida soy yo de que hayan incluido este tema dentro de la temática de este mini confederal. Y bueno, es un gusto para mí estar con mis amigos patagónicos acá compartiendo esta tarde de viernes en la previa del partido de Argentina. Así que vamos a tratar de ser rápidos para que lleguemos con todo. Este va a ser el temario, vamos a hablar de enfermedad de cardiopatía isquémica en la mujer y vamos a empezar con la epidemiología y diferencias que distinguen a la enfermedad cardiovascular en la mujer. Primero, la morbimortalidad, según el informe de la Lancet Commission, el 35% de todas las muertes en mujeres a nivel mundial son debidas a enfermedad cardiovascular. Hoy se sabe que casi 300 millones de mujeres viven en el mundo con enfermedad cardiovascular y como sabemos, la enfermedad cardiovascular sigue siendo la principal causa de muerte tanto en hombres como en mujeres desde hace más de 40 años, y si bien desde el año 2000 en adelante se ve una tendencia al descenso sostenido de la mortalidad por enfermedad cardiovascular, en el 2010 empezó un repunte y está aumentando la mortalidad por enfermedad cardiovascular en muchos países. Acá, por supuesto, esta es la última estadística de los americanos. En los hombres pasó el COVID a ser la principal causa de muerte, mientras que en la enfermedad cardiovascular sigue siendo la principal causa de muerte en las mujeres, y dentro de estas, la enfermedad coronaria es la que se lleva prácticamente el 50% de la mortalidad. Por lo tanto, vamos a hablar fundamentalmente de cardiopatía isquémica. Pero antes de eso, vamos a hablar de algunas diferencias que tenemos entre el hombre y la mujer, porque en realidad somos parecidos, pero diferentes. Y lo primero es contarles que desde hace ya bastante tiempo, que por lo menos una década, que se ha empezado a observar y tener en cuenta estas diferencias ligadas al sexo y al género para el análisis de todas las enfermedades, no solamente las cardiovasculares, pero se empezó con las cardiovasculares. Hoy sabemos que hay variables biológicas determinadas genéticamente que están ligadas a las diferencias que nos dan los distintos cromosomas entre hombres y mujeres, que eso nos va a dar características físicas, fisiológicas, como hombres o como mujeres, y que va a afectar la presentación, la fisiopatología y la respuesta al tratamiento de las enfermedades. Pero también hay cuestiones que tienen que ver con lo genérico, que es aquello que se construye socialmente, que está relacionado al contexto cultural, al contexto histórico que tenemos los hombres y las mujeres, que incluye roles, expresiones, identidad, tanto del hombre como en la mujer, y esto va a afectar, ya sabemos, el acceso a la salud, la percepción del riesgo y también la implementación de estrategias preventivas de diagnóstico y de tratamiento. Y esto fundamentalmente en la salud femenina va a impactarla en muchas áreas. Acá tienen cómo los determinantes sociales de salud van a impactar. Obviamente, el periodo reproductivo en la mujer tiene muchas más comorbilidades no cardiovasculares. Todo esto va a hacer que hoy en día realmente se tenga muy en cuenta todo esto que nos aporta la medicina de género, que en las últimas 5 décadas ha revelado importantes diferencias a nivel biológico y a nivel de respuesta a estresores sociales, ambientales y conductuales, que hoy hace que podamos realmente conocer estas diferencias y aplicarlas al tratamiento diferencial en algunas situaciones entre el hombre y la mujer. Y hoy sabemos que hay diferencias en la estructura y función cardíaca. Fíjense que cuando nacemos, el corazón femenino es levemente superior en tamaño y en peso al corazón femenino. Después crece mucho más el corazón masculino, un 26% más, y luego con el avance de la edad esta diferencia es menos notoria. Y abajo tienen una construcción a escala del tamaño del corazón masculino en rojo y el femenino en amarillo, que es un 26% aproximadamente más grande, y esto también lo podemos ver también en escala abajo en cuanto a el espesor de las paredes ventriculares y el tamaño de las cámaras ventriculares,
que sigue siendo más o menos un 10% menor en la mujer. Pero no son las únicas diferencias. Acá pueden ver en esto, que tiene mucha letra y que a mí tampoco me gusta mucho mostrarlo, pero presten atención fundamentalmente a la columna de, a ver si puedo marcar, no, en la columna de donde dice las diferencias de sexo de la derecha, en donde la mujer tiene más porcentaje graso a nivel cardíaco, tiene una fracción de eyección tanto de ventrículo izquierdo como de ventrículo derecho superior a la del hombre, y ahí tienen la diferencia, y la frecuencia cardíaca que, como saben, es superior en la mujer. Entonces, el corazón femenino no es solo una versión más pequeña del corazón masculino, sino que tiene muchas otras diferencias que tienen que ver con la estructura y con la funcionalidad. También hay diferencias constitutivas que tienen que ver con la cardiopatía isquémica. Las mujeres tienen arterias coronarias epicárdicas significativamente más pequeñas que los hombres, incluso después del ajuste, por edad, por hábito corporal, por masa ventricular izquierda. Por otro lado, el flujo sanguíneo miocárdico, tanto basal como hiperémico, esto es evaluado por PET, tomografía por emisión de positrones, es típicamente más alto en mujeres en comparación con los hombres, lo que resulta en una reserva de flujo coronario prácticamente muy similar o levemente mayor en los hombres. Y aunque el mecanismo exacto no se conoce, el menor diámetro de las arterias epicárdicas femeninas ha sido sugerido que junto con el mayor flujo sanguíneo pueden dar lugar a un significativo aumento del shear estrés endotelial en las mujeres. Y dado que el bajo shear estrés endotelial se ha asociado con acumulación focal de lípidos, remodelación patológica, inestabilidad de la placa, etc., se ha planteado la hipótesis de que las condiciones de mayor shear estrés en las arterias coronarias femeninas pueden contribuir a las diferencias sexuales en la susceptibilidad a la enfermedad arterial coronaria que tenemos las mujeres, porque todo esto del shear estrés está influenciado por las hormonas. No nos olvidemos del efecto que tienen las hormonas sexuales femeninas, fundamentalmente el estrógeno, sobre la circulación coronaria, el efecto que tienen sobre la vasodilatación. Entonces, esto aparentemente biológicamente nos protege hasta sobre todo la edad fértil, hasta la época de la menopausia, en donde se vuelve a parecer bastante al hombre. También sabemos que hay diferencias en la farmacodinamia y en la farmacocinética. No me voy a detener acá, pero las mujeres tenemos un tránsito intestinal más lento, tenemos mayor absorción transdérmica en la mujer, y eso lo tenemos que tener en cuenta, y bueno, tenemos mayor adiposidad, mayor tejido graso, como dijimos. Entonces la concentración en mujeres de las drogas que tienen que ver con la parte grasa van a tener una mayor concentración. Tenemos una mayor tasa de filtración glomerular, por lo tanto, eso va a hacer que las mujeres tengan mayor cantidad de efectos colaterales o efectos indeseables con respecto a prácticamente la mayoría de los fármacos. Fíjense acá, tienen todos los fármacos que se usan muchísimo a nivel cardiovascular, en donde en algunos está establecida la diferencia, incluso se ha comprobado diferencias y no hay indicaciones género específicas en muchos de ellos. Vamos entonces ahora a los mecanismos y características de la isquemia miocárdica entre hombres y mujeres, y sabemos que las mujeres tienen más erosión de placa, tienen más enfermedad coronaria no obstructiva, más enfermedad microvascular, y en cambio los hombres tienen más ruptura de placa. Por ejemplo, las lesiones, las características de los vasos son vasos de menor tamaño, con mayor riesgo de restenosis, la ruptura de placa. En cambio, la enfermedad más difusa, que en los hombres se da más la enfermedad focal, con una carga de placa mayor. Y también los disparadores, los gatilladores de los eventos cardíacos son diferentes entre el hombre y la mujer. El gatillador más común de eventos
en las mujeres es el estrés mental, son las emociones, el estrés psicosocial. En cambio, en los hombres lo es el estrés físico. Entonces, hay diferencias en la inducción de los procesos isquémicos. Sabemos que el estrés mental, en donde destaca todo el mecanismo que nos puede llevar a la isquemia miocárdica, es más en mujeres. El estrés agudo induce más isquemia miocárdica en mujeres. Probablemente se han hecho trabajos en donde en lugar de hacer inducción de isquemia a través física, se han hecho a través de procesos con estresores, y se ha visto que la mujer presenta más isquemia ante este método de inducción de isquemia que ante el estrés físico. Y no solamente el estrés agudo, también el estrés crónico también es mayor en las mujeres. Las mujeres somos más susceptibles al estrés, y esto se ha probado, ya hay evidencia sustancial que habla de esos, con estudios de cohorte que lo han probado, cómo el estrés aumenta más el riesgo de eventos isquémicos en mujeres con respecto a hombres, y también aumenta o empeora el perfil cardiometabólico y de los factores de riesgo más en las mujeres que en los hombres como respuesta a estresores crónicos. Vamos a ver ahora cardiopatía isquémica específicamente. La angina es la forma de presentación más común de cardiopatía isquémica, tanto en hombres como en mujeres, como podemos ver acá, pero en este metaanálisis, que ya tiene sus años, en donde se veía por la definición de angina típica, no de angina atípica, vemos cómo la angina es más frecuente incluso en mujeres comparada con hombres, como pueden ver en esta placa. Y otra característica de la mujer es que la cardiopatía isquémica en la mujer, casi el 60%, es decir, casi de 6 mujeres de cada 10 con síntomas de angina con isquemia sometidas a un cateterismo, no tenían enfermedad coronaria obstructiva, como vamos a ver acá. Y esto también estamos viendo y hemos visto este trabajo, que ya tiene unos años también, cómo ha ido aumentando la prevalencia de enfermedad obstructiva no significativa, tanto en hombres como en mujeres, pero mucho más en mujeres con respecto a los hombres. Este es un viejo trabajo de Patel y colaboradores, en donde pacientes sometidos a cinecoronariografía electiva, el 41% tenía estenosis significativa. Esto fue en esta muestra, casi el 50% de los pacientes eran mujeres, y fíjense, el 59% tenía enfermedad coronaria no obstructiva. Dentro de los que tenían enfermedad obstructiva, la mayoría eran hombres, 77%, mientras que dentro de las que tenían enfermedad coronaria no obstructiva, casi el 70% eran mujeres. Y esto llevó a que ya en el año 2010 se empezara a hablar del modelo género específica de cardiopatía isquémica, en donde se habla de patrón masculino, en donde la enfermedad coronaria obstructiva es más prevalente en el hombre, y el patrón femenino, en donde la enfermedad coronaria microvascular o no obstructiva es más prevalente en la mujer. Y esto llevó a un cambio de paradigma y a una evolución del conocimiento, la cardiopatía isquémica en enfermedad isquémica estable o aguda, y dentro de ellos la cardiopatía isquémica obstructiva de ambos lados, y de tanto aguda como estable. Dentro de las estables el INOCA, y dentro de las agudas el MINOCA, para referirnos a aquellos cuadros en donde hay isquemia, pero no hay lesiones coronarias obstructivas significativas. Entonces vamos a entrar ahora directamente a la cardiopatía isquémica no obstructiva, y estos son los mecanismos fisiopatológicos de isquemia, que entenderlo en la macrocirculación es fácil, porque se supone que hay mecanismos estructurales que pueden ser erosión de placa, ruptura de placa o vasoespasmo coronario de la macrocirculación, y eso me va a llevar a la isquemia. Ahora, entender esto mismo a nivel microvascular es un poco más difícil, pero también tenemos que saber que hay mecanismos estructurales y hay mecanismos funcionales que van a darnos isquemia
de la microvasculatura. Y dentro de los mecanismos estructurales, fíjense todos los que puede haber. Puede haber un remodelado vascular anormal, puede haber una obstrucción luminal, puede haber infiltración de la pared vascular, rarefacción capilar o compresión extrínseca, como en la hipertrofia, la amiloidosis. Y también vamos a tener mecanismos funcionales que se van a dar por alteración de la vasodilatación o por aumento de la vasoconstricción. Estos son los mecanismos fisiopatológicos de la isquemia que tenemos que entender, que van a producir disfunción coronaria microvascular y que pueden estar presentes no solamente en los cuadros de cardiopatía isquémica conocidos, ya sea angina, infarto o inoki-minoka, como estábamos hablando recién, sino en miocardiopatías, en el síndrome de Takotsubo y en otras enfermedades infiltrativas como podemos ver acá. Entonces definamos enfermedad coronaria no obstructiva. Hablamos de enfermedad coronaria no obstructiva cuando hacemos una cinecoronariografía o el método que sea y vemos que las arterias epicárdicas tienen menos del 50% de obstrucción. Hablamos de arterias coronarias sanas cuando estas obstrucciones van del 0 al 20% o menos del 20%. Y enfermedad coronaria obstructiva cuando es más del 50% en el tronco o más del 70% en arterias epicárdicas. Ahora, acá hay una brecha. ¿Qué pasa con estas entre el 50 al 70%? Bueno, ahí tenemos que hacer un test para estimar el flujo fraccional de reserva, que como ustedes saben, que es un test que se hace en hemodinamia, que se puede hacer fácilmente, que mide el flujo ante un estresor, mide el flujo después de la estenosis y lo compara con el flujo en la aorta. Y si ese flujo es de más de 0,80, es normal, por lo tanto no se va a beneficiar con algún tratamiento invasivo, y si es menos de 0,80, allí sí tenemos una enfermedad coronaria obstructiva. Entonces, las definiciones: ANOCA, angina y enfermedad coronaria no obstructiva; INOCA, isquemia y enfermedad coronaria no obstructiva; o MINOCA, infarto y enfermedad coronaria no obstructiva. ANOCA, INOCA, el término que más se usa es INOCA, pero puede haber angina con enfermedad coronaria no obstructiva o isquemia con enfermedad coronaria no obstructiva sin angina. Por eso se los traje para hacer la diferencia. Y esta es la prevalencia. Fíjense, más de la mitad de las mujeres que se presentaron con angina o test de provocación de isquemia en presencia de enfermedad coronaria no obstructiva, y cómo esto varía con la edad, siendo mucho más prevalente en mujeres jóvenes. Y estos son registros que han incluido bastante cantidad de pacientes, 65% en el registro de ANES, y en el WISE 62% de anginas sin lesiones no obstructivas. ¿Y cómo definimos INOCA? Estos son los criterios diagnósticos del grupo Covadis: síntomas de isquemia miocárdica, ausencia de enfermedad coronaria obstructiva, menos del 50%, o FFR de más del 0,80, como recién vimos, determinado por arteriografía coronaria, por angiotomografía, evidencia objetiva de isquemia miocárdica, por el método que sea, y evidencia de alteración en la microcirculación coronaria. Cuando tenemos 1, 2 o 3, el diagnóstico es probable, y cuando tenemos todos, el diagnóstico de certeza. Y esto es importante porque con 1 más 2 ya podemos hacer diagnóstico de INOCA o de angina sin enfermedad coronaria no obstructiva. ¿Cómo estudio estos pacientes? Y acá hay un problema, porque esto no lo podemos ver nosotros, no lo podemos ver realmente, la microcirculación. No puedo ver este daño estructural que estoy viendo acá en este preparado in vitro de un corte. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo lo puedo estudiar? Tengo que estudiar su funcionalidad y cómo responde la microcirculación ante ciertos estímulos, que me van a permitir evaluar si hay algún daño en los mecanismos reguladores del flujo de la microcirculación. Por eso es tan difícil. Y bueno, en las guías ya lo dice, podemos determinar el flujo de reserva coronaria y la resistencia de la microcirculación, ya sea por métodos invasivos. Podemos hacer un test
tenemos que hacer un estudio funcional, ya sea con por ejemplo con adenosina, y también podemos determinar si hay vasoespasmo coronario con un test de acetilcolina. Esos son métodos invasivos. Y si no, por métodos no invasivos, por Doppler torácico de la arteria descendente anterior, por resonancia o por PET que se puede medir. Y acá lo pueden ver con los métodos invasivos, determinando el flujo de reserva coronaria, ¿no es cierto? Y también con adenosina, por ejemplo, y hacer un test para provocar espasmo intracoronario con el test de acetilcolina. Y también tenemos métodos no invasivos en donde podemos determinar la velocidad de reserva del flujo coronario. Ahí tienen los métodos. Podemos determinar la reserva, la perfusión miocárdica de reserva, ya sea por PET, por resonancia o por un angiotac, y podemos medir el índice de reserva de perfusión coronaria por resonancia. Cualquiera de estos métodos se pueden usar, probablemente los que más se usan o a los que más recurrimos es al PET y a la resonancia, como no invasivos. ¿Cómo se clasifican estos pacientes? Bueno, primero, si tengo sospecha de isquemia y sé que no tiene lesiones coronarias obstructivas, lo primero que hago es una buena evaluación de ese paciente y trato de determinar que no tiene lesiones, ya sea con un angiotac coronaria, y determinar si tiene isquemia con una cámara gamma, con un ecoestrés o con lo que sea. Paso al segundo paso, que es a la evaluación no invasiva, si tengo la posibilidad, y voy a hacer un estudio funcional coronario con un test de adenosina, y en el tercer paso también puedo determinar cómo está la vasorreactividad ante un test de acetilcolina. Y ahí voy a determinar los endotipos de INOCA, que puede ser una angina vasoespástica, puede ser una angina microvascular o puede ser un mecanismo mixto. Y en este estudio de Cunadian, fíjense la prevalencia: angina microvascular pura 52%, mixta de ambos mecanismos 20%, angina vasoespástica sola 17% y no cardíaco 11%. ¿Cuál es el riesgo y pronóstico de estos pacientes? 1 de cada 13 de estas mujeres fallecen por causa cardíaca a los 10 años del diagnóstico. El evento cardíaco adverso más frecuente a largo plazo es la insuficiencia cardíaca con FEI preservada, y el riesgo es 10 veces mayor comparado con mujeres asintomáticas. Y es importante determinar el flujo de reserva coronaria por el pronóstico. Fíjense, cuando es menos de 2, cómo aumenta el riesgo de MACE. Y también acá lo podemos ver, no es lo mismo tener, esto es mortalidad anualizada, un flujo de reserva de más de 2 o un flujo de 1.5, en donde vamos a tener entre un 2 y un 3% de mortalidad por año. Y acá, por supuesto, como esto no es una cosa u otra, puede haber ateroesclerosis de la macrovasculatura y alteraciones en la microvasculatura. Por supuesto, si yo tengo el B, que tengo moderada a severa disfunción coronaria microvascular con enfermedad coronaria obstructiva, voy a tener el mayor riesgo clínico. ¿Cómo trato estos pacientes? Y bueno, acá tienen, digamos, las herramientas terapéuticas que tengo para tratarlos son aquellas que se usan para el tratamiento de la cardiopatía isquémica crónica. A mí me gusta esto más que usar lo que usan las guías de primera línea y segunda línea. Me gusta más este diagrama, en donde las líneas verdes son las combinaciones útiles, las rojas no recomendadas, las posibles las azules, y las punteadas combinaciones con acciones similares para tener en cuenta en la cabeza. Y tenemos los de segunda línea en las guías, que son la ibravadrina, el nicorandil, la trimetazidina y la ranolacina. Nosotros en nuestro país no tenemos nicorandil ni tenemos ranolacina. Entonces, por eso es que me gusta más tener en cuenta esto para el tratamiento. Por supuesto, actividad física, abandono tabáquico, descenso de peso, y las 3 drogas que sabemos que tienen efecto antiateroesclerótico, como son las estatinas, los IECA y las aspirinas. Con los 3
se ha comprobado en estudios chicos mejoría de la función endotelial. Esto también es un diapositivo para que le saquen una foto y no para hablarlo, pero acá tienen cómo actúa cada uno de los fármacos sobre la frecuencia cardíaca, sobre la presión arterial, sobre la contractilidad, sobre la resistencia vascular periférica, sobre la vasodilatación coronaria y cómo la indicación que tienen por las guías. Entonces, la propuesta es individualizar el tratamiento. Y acá, si yo voy a tener, según lo que la comorbilidad que pueda tener mi paciente, va a ser la droga de elección. Yo realmente en la angina microvascular muchas veces tenemos que ir probando drogas para ver realmente cuál es a la que responde mi paciente. Acá también tenemos en otras comorbilidades cuáles son las drogas preferidas, las azules, posibles, las verdes, que pueden ser coadministradas las amarillas y las que están contraindicadas que en lo posible deben ser evitadas en estas situaciones comórbidas. Entonces, una vez, por supuesto, el ejercicio es fundamental y lo remarco porque ya hay trabajos que dicen que estas mujeres que se las somete a un programa de rehabilitación pautado realmente mejoran la clase funcional. Todas las drogas que recién hablábamos. Este es el Córmica, en donde se vio aquellos pacientes que se los dividió en dos grupos, aquellos del grupo intervención que se hizo el tratamiento basado en lo que se encontró en el estudio funcional de la circulación y se le hizo un tratamiento específico. Estos pacientes, comparados con aquellos a los que se le hizo la terapia, digamos, antianginosa convencional, según el criterio médico, fíjense cómo mejoraron muchísimo aquellos en los que se guió el tratamiento por el resultado de los test funcionales. Mejoraron todos los puntos finales. Entonces, como mensaje final, saber que la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en la mujer, con prevalencia en aumento en muchos países. Hay diferencias sustanciales entre el hombre y la mujer, tanto a nivel biológico como a nivel genérico, que cada vez se le está dando más relevancia para hacer un tratamiento personalizado con diferencias género específicas. La cardiopatía isquémica es la enfermedad cardiovascular más prevalente y dentro de esta la angina es la forma de presentación más frecuente en la mujer. La cardiopatía isquémica no obstructiva es mucho más prevalente en la mujer, no es tan benigna como se pensaba antes, ya que se acompaña de un aumento importante de MACE, hospitalizaciones y realización de estudios. El tratamiento de la cardiopatía isquémica crónica va a merecer un adecuado diagnóstico, tratar de dilucidar el mecanismo fisiopatológico subyacente, evaluar las comorbilidades, generalmente son mujeres posmenopáusicas que tienen comorbilidades, y en base a eso diseñar el tratamiento adecuado. Y por supuesto hay falta de evidencia, faltan estudios, hay algunos que están ongoing como el Warrior, que nos va a dar evidencia en cuál tratamiento es mejor que el otro en corto plazo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Hay una pregunta. Doctor Maltés, no sé si quiere realizar alguna pregunta sobre el tema. Sí. Más que una pregunta, no sé el resto de los cardiólogos que están en este momento participando de este webinar, si no les da la impresión de que no se está haciendo la utilización de acuerdo a los criterios, a los 4 criterios del grupo de EcoVadis, para la detección y el estudio funcional de la microvasculatura, porque uno va al revés. Primero el síntoma del paciente, va a tratar de buscar algo que objetiva isquemia en la paciente que es sintomática de angina. Ahí se va cortó a pedir, un poco. seguramente, ¿se cortó? No, Sí, se Yo lo cortó. escucho. ¿Podrías repetir? Déjame bien a veces. Bueno, ahí está. sí, sí. Sí, Sí. te escuchamos perfecto. Sí, sí, sí. Sí, Y uno ahí va estamos, haciendo, digamos, un test. Y supongamos que encontramos la evidencia, o sea, el punto 3 del grupo EcoVadis, que uno encuentra la evidencia de isquemia. La va a mandar a la paciente a una cinecoronariografía, pero no existe en la indicación de cinecoronariografía
que se deban hacer estos procedimientos. Primero aplicar, si no encontramos una lesión obstructiva no significativa, es decir, menos del 50%, la indicación al hemodinamista para la determinación del flujo de reserva del FFR, si es mayor o menor a 8, si el flujo de reserva coronario, qué valor tendría, y el índice de resistencia microvascular, para poder, yo no sé cómo siguen a las pacientes cuando vuelve al consultorio, porque el hemodinamista no le va a hacer de una todos estos procedimientos, y luego habría que mandarla de nuevo para ver si efectivamente tiene disfunción. La impresión que tengo yo es que no se hace. En la mayoría, digamos, no sé qué sensación tiene el resto, no sé. Bueno, a ver, lo ideal, por supuesto, es tratar, como decíamos, de determinar realmente si esta paciente que yo estoy tratando, que sabemos que por la clínica tiene angina, que le hicimos una cámara gamma, un estudio de perfusión miocárdica o un ecoestrés y fue positivo para isquemia, o que tiene un electropatológico o lo que sea, la paciente viene con Angor, la mandamos a hacer un cateterismo y nos viene con que no tiene lesiones coronarias obstructivas significativas, es decir, que tiene o lesiones de menos del 50% o arterias sanas. En este caso, ¿qué se nos plantea? O tratamos a la paciente, por supuesto, o seguimos estudiándola. Yo, por supuesto, que las trato. Si tengo la posibilidad de hacer un estudio no invasivo, como puede ser un PET, que tengo lugares en donde se hacen y se hacen bien, algunas obras sociales los autorizan, uno reniega un poco, pero se puede hacer. Trato de hacerlo porque determinar qué flujo de reserva coronario tiene, el gol estándar es el PET, porque me determina el flujo de reserva coronario global, regional y de cada arteria. Entonces, si yo puedo determinar el flujo de reserva coronaria, eso también me habla de pronóstico, como le mostré. No es lo mismo hablar de un flujo de reserva coronario de 2.1, de 2.2, que de 1.5 o 1.7. Y también el Córmica demostró que es importante porque hay drogas, por ejemplo, la ranolacina, que nosotros no tenemos acá disponible, pero que yo tengo algunas pacientes con ranolacina que hago conseguir en países limítrofes, tienen mayor efecto antianginoso con aquellas pacientes que tienen un flujo de reserva coronario menor de 2. Hay un trabajo con una N importante que ha probado esto. Entonces, a ver, para tratar de entender su pregunta, obviamente que los hemodinamistas, salvo que se le pida específicamente que si no tienen lesiones coronarias obstructivas significativas, le haga un estudio funcional, que cada día se está perdiendo más el miedo. Es cuestión de que nosotros como cardiólogos clínicos hablemos con nuestros hemodinamistas y le digamos, mira, si no tenés una lesión coronaria obstructiva significativa, esta mujer o este hombre, hablo de mujeres porque es lo que yo más hago, tiene isquemia documentada. Por lo tanto, si podés, hacele un estudio funcional. Se hace el estudio con adenosina y ahí se puede determinar el flujo de reserva coronaria. Si no se puede hacer, después puedo tratar de, por un método no invasivo, ya sea el PET o ya sea la resonancia, buscar un lugar en donde me determinen el flujo de reserva coronaria o el índice de resistencia de la microcirculación coronaria. Eso sería lo ideal. Pero si no lo tengo, yo sé que esa paciente tiene un INOCA, porque tiene 2 de los 3 criterios y de los 4 criterios, y la trato como tal. No sé si contesté su pregunta. Sí, sí, por supuesto, sí. La impresión que tengo es que habitualmente no se suele mandar con esa indicación al hemodinamista, es decir, sí, que sabiendo que la mayor parte de el sexo femenino se encuentra la mayor cantidad de pacientes que tienen una isquemia sin lesión obstructiva significativa, y que deberíamos enviar o hablar con el hemodinamista, que en caso de no encontrar lesiones, creo que habitualmente eso no se hace. Esa es mi impresión. No, su Y impresión la es otra, correcta. sí, sí. Y la otra cosa es que creo que
claro, y si no hay, digamos, la opción, porque, bueno, no se hizo oportunamente, porque a veces el paciente puede venir derivado de otro que lo mandó a estudiar cinecoreografía, bueno, tratar de hacer el ensayo, digamos, con las medicaciones indicadas, ¿de acuerdo? Porque obviamente lo que informa el estudio del Córmica es de que existe evidencia de que si uno hace los tratamientos con la guía, tiene más probabilidades de éxito en las pacientes. Sí. Así es, así es, así es. Tal cual. Bueno, Bueno, ¿Qué tal? Buenas noches. Claramente, felicitarla por la charla, es excelente. Yo no soy cardióloga adulta, yo soy cardióloga infantil, por lo tanto, mi visión de la charla es otra. Pero sí hay cosas que me llamaron la atención, que por ahí para ustedes es totalmente cotidiano, para mí no, porque claramente desde la práctica no les puedo hablar. Pero sí me llamó mucho la atención que usted habló de diferencias sustanciales, tanto anatómicas, del miocardio de los hombres y de las mujeres, y de la anatomía coronaria. Y habló mucho del estrés que tenemos las mujeres. Y yo eso le quería preguntar sobre estrés y migraña, teniendo en cuenta que la migraña también es mucho más frecuente en las mujeres que en los hombres, y que la mayoría de las mujeres nos automedicamos o muchas veces tenemos tratamientos para la migraña, que dentro de sus efectos tiene una vasoconstricción. Y usted habló mucho de la microvasculatura y demás. ¿Hay una relación también eso a factor de riesgo que tenemos las mujeres? Y lo que sabemos de migraña es que la migraña con auras se puede tomar como un factor de riesgo fundamentalmente para el ACV, y la migraña, como vos decís, es mucho más frecuente en las mujeres. Las migrañas tienen que ver con, también el estrés es, digamos, el estrés es un factor condicionante para la migraña. Y bueno, obviamente que las mujeres somos mucho más susceptibles al estrés, y que por ende si se asocia con migraña, obviamente que somos más migrañosas. No es el único factor que predispone más a la migraña, pero es uno de ellos, sin duda alguna. Y la microcirculación, a ver, no solamente hay diferencias a nivel cardíaco, también hay diferencias a nivel neurológico, a nivel de la microcirculación, y esto se está viendo cada vez más. Ahora hay estudios con resonancia magnética funcional que muestra claramente las diferencias a nivel neurológicos que hay entre hombres y mujeres. Es realmente apasionante cómo el estrés crónico actúa a nivel de distintas digamos, zonas cerebrales diferentes a las del hombre. Entonces, yo no tengo dudas de que la medicina de género, como les dije, no solamente a nivel cardiovascular, nos ha aportado mucha evidencia, sino que está aportando evidencia a todo nivel, y a nivel neurológico hay muchísimo que se está, casualmente hace muy poquito se ha presentado un libro específico de diferencias neurológicas en el cerebro femenino y masculino, que si querés te puedo compartir, con todo gusto. Gracias. Y doctor, también otra cosa que para mí es muy importante, con esto termino, es que también las mujeres, nosotras, por ahí ustedes ya trabajan con otro grupo poblacional, ¿no? Porque la mujer que ya acude al cardiólogo de adultos no es una mujer de mi edad. Habitualmente nosotros de la pediatría, yo soy pediatra de base, nosotros tenemos por ahí más acceso a la mujer joven que puede ir a una consulta. Por ahí sí me parece muy importante cómo fomentar esto, ¿no? Con las distintas especialidades, tanto nosotros como pediatras, como con ginecología, que por ahí son las consultas más frecuentes que vamos a hacer las mujeres. Porque la paciente que va a llegar a ustedes, cardiólogo de adulto, es otra población, es otra paciente y probablemente se llegue tarde. Porque el primer eslabón o la primera consulta no va a ser con ustedes, va a ser con nosotros los pediatras a través de sus hijos, y con el ginecólogo, que eso sí tenemos todos nuestros controles. Entonces, como nada, me parece que como es que hay que hacer mucho hincapié en todo lo que sea prevención cardiovascular. Totalmente, partiendo de la base que hay pediatras que ni siquiera le preguntan por los antecedentes, no sé, de lípidos o de dislipemias en los padres, y no investigan eso en los hijos, o no le toman la presión a los chicos, y a nivel ginecológico ni hablar. Yo creo que la interdisciplina cada vez se impone más, así que estoy totalmente de acuerdo con tus observaciones. bueno, estamos con los tiempos medios sí. apurados. Sinceramente,
eternamente agradecido. Carla, Mildred, realmente impecables las dos. Y me gustó todo este federalismo porque hemos dado vuelta por toda Argentina, ha habido gente de todos lados que se conecta. Es maravilloso. Así que bueno, de acá desde la Tierra del Fuego, para nosotros es un orgullo poder haber coordinado esto. Agradecer a la comisión directiva también de FAC, que nos han ayudado un montonazo y nos apoyan un montón. Al Laboratorio Baleara también, que nos apoya en esto. Realmente es muy bueno y hace falta siempre esa presencia. Así que bueno, para cerrar un poquito, doctores de acá, colegas, agradecido también de la colaboración que han hecho y bueno, espero que nos volvamos a encontrar pronto en Rosario y bueno, y en estas charlas así que está muy interesante. Así es. Bueno, Muchas Gracias. gracias. muchas gracias. Gracias. Hasta Gracias. luego. Hasta Hasta luego. luego. Chau, chau. Hasta luego. Hasta luego.